Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico de Franco y Quique Martínez. Pero de los que son como un huevito chiquitito. Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro, lo cual habla mucho de rasca la cáscara. Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Otro jueves en vivo, Quique, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? ¿Pasaste bien? Bien. Sé que estuvo bien cuidada. Estuvo muy bien cuidada, claro, ahora que... Tu trono. Ahora que me das esta posibilidad. Te di el ahora pie, que me das sí. esta posibilidad. Estuvo muy bien cuidada, ¿oh? Muy bien cuidada. Muy bien cuidado. De hecho, tengo muchas ganas de compartir también en algún momento con Sebastián Moreira, que Sí. El jueves pasado ocupó este lugar. Compartir también un rato de discusión y de charla con él. Me parecería muy interesante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos te acordás? No te vas a acordar si te lo digo así, pero de un WhatsApp que me mandaste el 26 de mayo desde España. Vos estabas en España ahí cuando explotó, 26 de mayo explotó COVID, perdón, del 2020. 2020, sí. Explotó COVID, 26 de mayo. Hoy lo fui a buscar el WhatsApp. Es imposible, ¿te acuerdes? Pero Es capaz imposible. que... Además, Pero, hace un ¿tenés ratito- idea de qué puedo estar hablando? Le podemos contar a la audiencia que hace un ratito me lo preguntaste. ¿Qué te Yo pregunté? dije, ¿qué WhatsApp? Ah, te quise adelantar un poco porque si ¿Te lo acordás habías del visto, Whats- si No. lo habías visto escrito en el guión. Me preguntaste, ¿te acordás del WhatsApp? Ah, sí, pues pensé que habías leído No, esa parte. había leído y sé que no me metí ahí. ¿Te acordás de qué WhatsApp estoy hablando? A ver, no. Yo andaba entreverado pueden ser con varios. estudiando cosas de comunicación de la ciencia, Sí, sí. volcándonos hacia ahí, etcétera. Sí. Y bueno, y había quedado como en frío eso y me mandaste, no te olvides de esta parte. ¿Por qué? ¿Qué fue que te encontraste en España que mandaste eso? ¿Te acordás? No. Te tendría que haber preguntado antes En para ese que, momento, ¿no? para que lo proceses, pero esto es radio verdad. Es verdad, tenés razón. ¿No te acordás? ¿No te acordás qué te topaste en España que dijiste vos, esto se viene? O esto, No esto sé si está lo- bueno hacerlo. No, yo no tengo tanto esa sensación de que lo que está pasando en otros lados es lo que se viene. Bueno, Eso primero. como me lo mandaste de España, capaz que me lo podrías haber mandado desde... Pero seguramente sí compartí en algún momento en ese momento estábamos en plena pandemia, así que Sí. con Vale Sí. y nadie más, porque era la primera. Compartir el hecho de bueno, justo ella en un proceso de doctorado. Sí. Entonces, en la investigación y seguramente yo en mi tesis también, Ah. pensando en todo eso, dije, "Wow, qué importante es". Por ahí era. Sí, y seguramente sabes que esté muy vinculado a ese momento en el que yo, para estudiar algunas cosas, me sumergí demasiado en el mundo de los papers. La kazaja. Y Que la kazaja estuvo hablando con nuestro invitado. Hablé, y hablé. ahora me acordé de esto. hablé con él. Nuestra con ella. amiga kazaja. Entonces, el hecho de eso, creo que te despierta en un momento de decir, che, esto, o sea, yo me sumerjo muy poco acá. Y hay un montón de cosas acá que suceden y que también hay un vínculo con la propia dinámica de lo académico, que hace que haya algunas cosas que sí estén y que estén de una manera y otras que no aparezcan. Y sinceramente yo en otros vínculos como estudiante capaz que no había nadado tanto por el lugar de todo ese universo de papers y de gente estudiando cosas. Creo que en los grados, no en los posgrados, en los grados hay algunas carreras que sí, que claramente es Sí. casi inevitable sumergirse en las publicaciones digamos regladas por pares, en las Sí. revistas, pero en otras es más difícil. Sí, eso. yo creo que Capaz también ahí tiene que ver. A mí lo que más me gustaría, lo que más me llama la atención de este mundo de la comunicación de la ciencia, Ujú. es que hay como un gran acuerdo de que está buenísimo hacerlo, que pocas veces exploramos el por qué está bueno hacerlo, ¿no? Se sobreentiende que está bueno, como algo que... Y no siempre. Bueno, qué es una embole. discusión. Qué No, embole. bueno, pero pero se sobreentiende que, claro, pero ahí me das pie porque se habla del cómo, qué embole, tiene que ser divertido.
Bueno, ¿por qué tiene que ser? Tiene que ser más dinámico, tiene que tener más colores, tiene que llamar la atención. Claro. Pero no, ¿por qué lo estás haciendo? No, pero es que Me parece que está buena. Pero hay que ir mucho más a las bases, ¿no? O sea, cómo se construye cada uno de los prejuicios en torno a la ciencia. Capaz también. Sí, está bien. ¿Y por qué alguien... Vamos a hablar de la ciencia y... ¡Qué embole! ¿Por qué tiene que ser una cosa aparte hablar de la ciencia? Ojo que cuando digo, me estoy yendo al ¿No? extremo, ¿no? Sí. Claro, es ¿No? que de hecho no lo es. Cuando empezás a rascar y Sí. empezás a ver algunas de las cosas que les vamos a trabajar hoy y demás. O sea, ¿por qué hay algunas que en realidad quedan filtradas? O sea, pasan, en el Sí. cernidor pasan y no pasan con el mote de comunicación de la ciencia, comunicación científica o O capaz sea, vos que... decís en una nota de un asesinato en tal lado donde bajo ciertos supuestos y se dicen tales cosas y la mayoría no sé qué, hay conocimiento científico, pero que no se explicita. Sí, digamos. capaz que no... No fue el mejor ejemplo el mío. Capaz Pero que, bueno, capaz que fue un ejemplo... no estoy fino de ejemplos hoy. Pero es complejo a veces tener ese ejemplo específico. Pero sí seguro de que hay algunas situaciones en las que hay una difusión de un tema, una divulgación, en el que pasa más como por un carril, en el que, ojo, ahí hay también un desarrollo de difusión científica, de divulgación científica, pero que no llega a ese espacio con esa marquesina, digamos. No llega presentándose como. Y otra cosa, en este rato que hablamos, dijimos divulgación, comunicación, puede ser periodismo científico, o sea, hay millones de términos que cada uno tendrá su énfasis y está bueno también ver de qué se está hablando en cada cosa. Sí, igual, así como pienso eso, también por otro lado, y me gustaría como llevarlo un tiempo atrás de la pandemia, porque a veces la pandemia como que puso algunas cosas más sobre la mesa de una manera mucho más específica, pero incluso antes... ¿Que ya se la llevó el agua o no? Porque las iba a poner para siempre. Lo vamos a charlar en breve. Las iba a poner para siempre. Lo vamos a charlar en breve con Leo también de su mirada, pero que existe, digamos, una apertura a que se empiecen a hablar de algunas cosas, a que haya otros espacios que antes no los recuerdo así tan específicos, espacios espacios específicos sí, pero que en la televisión, en medios de prensa, en otros medios, redes sociales que de alguna manera abrieron una jugada también a hablar sobre algunas cosas y que antes, capaz que en la mirada más específica de la comunicación masiva a ciertos medios y nada más, y como muchas cosas, como pasa con otras cosas también, iban quedando, no, vos no tenés un espacio acá para venir a plantear, no sé, cualquier cosa vinculada a la divulgación científica. No sé, lo pienso. Tenemos que trabajar mejor en ejemplos, los ejemplos. sí. O no meternos directamente en la búsqueda de ejemplos. ¿Vamos a sacarle la mordaza a nuestro invitado? ¿Vamos Sí, claro. a la tanda? Sí. Ya venimos. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Leandro Lagos, más conocido como Leo, es divulgador científico, músico, humorista, creador audiovisual, conductor radial y escritor, entre otras cosas. Ahora le vamos a preguntar. Estuvo fuertemente involucrado en programas de tele como Prohibido Pensar, Superhéroes de la Física y Paleodetectives, todos ellos proyectos de comunicación del conocimiento. Desde 2017 es el editor de la sección Ciencia de La Diaria, luego de una aventura por TV Ciudad con su reporte descomunal y el recordadísimo Corner y Gol es Gol. Qué lindo. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá hablando con ustedes. ¿Cuántas veces te recuerdan Corner y Gol es Gol? Y bueno, y todo lo que pasó, ¿verdad? Es algo bastante presente a pesar de que nos echaron de TV Ciudad en el año 2014, ¿no? Hace bastante tiempo. Es frecuente que alguien se te acerque y te diga, oh, qué bueno esta vez, ¿por qué no lo hacen? Porque si hay algo que en Uruguay no cambia es lo ridículo del deporte y del fútbol, ¿no? Y después aparecieron muchos formatos. En Argentina hay varias secciones de estos programas de radio, tele, que ya se sabe que son súper producidos, que son Corner y Gol y Gol 10 años después. No, sí, hay programas en serio como Corner y Gol y Gol que son desopilantes. Después lo seguimos haciendo por la nuestra, en otros canales, creo que salió Montevideo.com, después lo salíamos nosotros a YouTube. Pero
Está bueno que hables de Cornell y Goles Gol porque gracias a Cornell y Goles Gol yo me dedico a escribir de la ciencia, digamos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y claro, dado que Martín Papich dejó un grupo de 8 humoristas en la calle sin ningún tipo de indemnización, ninguna justificación y sin siquiera seguir los procedimientos que marca la forma de proceder en la administración pública, que vos para romper un vínculo tenés que darlo por escrito, todo esto, pese a que Martín Papich, lo reitero el nombre, por si alguien capaz que lo olvidó, yo no me acordaba. Violó todas las normativas, había sin poder haber, y dejó hasta el grupo de gente en la calle, uno tuvo que reconvertirse laboralmente. A mí la ciencia siempre me gustó como cultura, ¿no? Soy una persona que se siente placer al leer cosas que tienen que ver con la ciencia. Había hecho algunos programas de televisión, como estos que vos mencionabas. Pero claro, cuando uno está desempleado, mira el techo y se le empiezan a surgir ideas porque ya cuando la tripa empieza a hacer ruido, a chiflar. Y así fue que en alguno de esos intentos por ver para uno donde iba, ahí fue que saqué el libro Quiero Puré, que dije, bueno, ya que tenía mucho tiempo libre voy a escribir un libro. Sobre la historia de los tontos. Sobre la historia de Robert. Bueno, está bien. Mis memorias de lo que fue tener entre 12 y 15 años cuando surgía el rock nacional. Y ahí fue que en la diaria me convocan para ver si quería escribir una sección nueva que se iba a abrir, que era educación. Y yo, como no tenía trabajo, ¿cuál es la estrategia que uno hace? Sí, claro que sí. Claro. Dije, yo de educación no puedo hablar mucho, pero no lo digas. Vas ahí, te reunís con la gente. Bien. Y después lo único que tiene que hacer es como ese karate, el aikido, aprovechar la fuerza que tiene el otro y usarla en el provecho de uno. Entonces yo dije que sí, obviamente, hablamos todo, horarios, cosas para hacer. Y después a la semana digo, che, ¿sabes que yo de esto no? ¿Por qué mejor no crecemos más ya y hacemos una sección de ciencia? ¿Tan rápido le planteaste? Sí, porque una persona normal finge un mes. Es que se me iba a caer la careta enseguida. O sea, no tenía ni 2 teléfonos en mi agenda telefónica como para llamar a algún referente y obtener alguna noticia del mundo de la educación. Más allá de que la investigación... Podría tener 2 desenlaces ese blanqueo a la semana, ¿no? Claro, más allá de que la investigación en Uruguay, el 80%, poner así por tirar un número grueso, se hace dentro de la Universidad de la República y eso tiene un contacto con la educación, yo no tenía ningún contacto de gente que estuviera trabajando en ningún organismo de gobernanza, la educación. Porque en general es eso, ¿no? Las secciones de educación de los diarios están más vinculados Claro, tenés noticias que abarcan, no sé, la suspensión de las vacaciones. Claro. No sé ni para dónde arrancar. Entonces dije, bueno... Y tampoco te divertía tanto, decir la verdad. Pero bueno, a uno le divierte lo que conoce. Claro, ¿no? está bien. O aquello que sabe que le falta conocer, eso es lo que le divierte. Cuando vos sabés que ese no es tu fuerte... Yo puedo trabajar como peón en una obra. De hecho, me encanta hacer cosas con herramientas. Pero si me contratás de pintor, sé que me vas a echar a los 2 días porque soy horrible pintando. Claro. La parte eléctrica me encanta, por ejemplo. Y bueno, entonces lo que hice fue decir, ¿por qué no hacemos educación por un lado y ciencia por otro? Porque yo ahí ya venía con cierto background, tenía contactos en facultad de ciencia, todo eso por los programas que habíamos hecho. Y nació la sección. Se ve que tenía tanta cara de hambre que le dio prurito decir, no, Leo, no es el momento. Y dijeron, sí, dale, vamos a incorporar esto. Y ahí fue que nació la sección de ciencia. Entonces, si se quiere en este mundo, de este efecto carambola, donde han hecho en un lugar... Gracias, Papich, podemos decir. Claro, gracias, Martín Papich, porque antes grande. Me ganaba la vida haciendo parodia del periodismo deportivo y ahora hago esto de divulgación científica, que realmente es algo que me llena profundamente. El otro también me llenaba, pero bueno. Pará, ya que trajiste ese momento me lo imaginé en la diaria, me lo imaginé diciendo, bueno, hay una sección educación, tiene que haber una sección ciencia, y esto que estábamos hablando recién con Quique, ¿tiene sentido que haya una sección aparte ciencia? ¿Por qué está bueno hacer esto? Esto que estábamos diciendo, que me parece, o es una opinión personal, de que se discute más cómo hacerlo, y no para qué hacerlo. Pero en tu pregunta, una cosa que me parece como muy interesante es ese sí del otro lado. ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué en ese momento esa puerta se abrió? Y bueno, ya lo habían contratado y no lo iban a echar. Bueno, además hay cuestiones coyunturales,
Pero hay en esto que dice Fede, ¿por qué se abrió esa puerta? O sea, era una cuestión del tiempo que estábamos viviendo, ¿por qué? Capaz que, más allá de que vos lo presentaste, capaz que en otro momento lo presentabas y era un no rotundo. No, yo no fue que presenté demasiado, pero es un poco, viste, el presupuesto para la ciencia y para la educación van como de la mano. Bueno, lo mismo pasó con la sección, ¿no? Está bien. La ciencia está muy íntimamente relacionada con la educación. Y de hecho se retroalimentan en el diario las dos secciones, pero en la vida real se retroalimentan los dos mundos. ¿Puedo enfocar un poquito más mi pregunta y decirte, ¿te parece que en general se discute más los formatos, en la práctica incluso, que por qué está bueno comunicar esto? O sea, puede haber muchas argumentaciones, incluso hasta contrapuestas, ¿no? Una que surge muy rápidamente es la de rendir cuentas a la población, ¿no? El científico en general, una de las razones es, el 80% o más, te diría, es con fondos públicos. Está bien que se rinda cuentas, pero otra cosa puede ser o despertar vocaciones científicas o profundizar la democracia. O sea, las comunicaciones tendrían ciertos matices. Las razones por las cuales contar la ciencia para mí son muchas y no necesariamente hay una más importante que otra, o a distintos actores les pueden interesar distintas. Yo, por ejemplo, claro. Lo primero que vos dijiste, que es necesario que los investigadores y las investigadoras rindan cuentas a la sociedad. Como yo no formo parte de ese gremio, no es una presión que yo sienta que le debo dar algo a la sociedad. Sin embargo, siento profundamente que hay algo muy interesante para contarle a la sociedad de eso que hace ese grupo de gente, ¿no? Claro. Entonces, pero a la vez lo hago de un lugar que de cierta imparcialidad no, si hay algo que no soy nunca es imparcial, soy muy parcial en todo lo que hago, pero sí de cierta distancia con el objeto del que hablo. Entonces eso me permite criticarlo. Yo cada vez que en una nota demando presupuesto para la ciencia, sé que de eso no va ningún peso para mí, entonces estoy libre de la sospecha de que estoy pidiendo algo que beneficia a mi entorno concreto. Pero claro, un investigador que está pidiendo presupuesto para la ciencia también está pidiendo, en línea general, presupuesto para su bolsillo. Entonces uno ya lo mira como de otro lado. Está bien. Uh-huh. Pero yo creo que una cosa que hablamos mucho en la diaria, para empezar, fue algo que empezó gradualmente. Dijeron que sí, empecé saliendo una vez por semana, y después cuando vimos que eso realmente aportaba algo al diario, porque había la posibilidad de que no, uno nunca sabe cómo reacciona el que está del otro lado. Se puede imaginar cómo suceden las cosas. Y también se puede imaginar cómo uno va a desenvolverse en un ámbito, y tal vez me pasaba lo mismo que escribiendo educación, capaz que era un fracaso también. Pero las notas empezaron a tener su vida, digamos, dentro del ecosistema del diario, y después la sección pasó a tener la frecuencia que tiene ahora, que es de 3 veces por semana. Y si yo no fuera tan lento escribiendo, o si hubiera más gente, podría tener incluso una frecuencia mayor, porque hay mucha ciencia para contar. Pero también lo que vimos en el diario, esto lo hemos conversado mucho, las notas de ciencia, más allá que a veces no son del todo luminosas, porque muchas veces la ciencia también nos muestra evidencia de lo mal que hacemos muchas cosas, pero sí son un contenido que a veces se escapa del día a día de lo noticioso. La noticia por lo general no se enfoca en lo que sale mal, ¿no? Uno abre un diario. Muchas veces la ciencia tampoco, muchas veces la comunicación de la ciencia tampoco. Exacto, pero... Que es un error. Con todo, la ciencia, casi siempre, por decir una pavada, ¿no? Pero un título de la ciencia es: investigadores descubren tal cosa o tal otra. No es investigadores tontos, se les pasó por alto tal cosa, que es lo que pasa más o menos en otros campos de la noticia, ¿no? Claro. Entonces, si bien la ciencia no es un rincón de las buenas noticias, sí el encare es como algo más positivo de llevarle en este caso a los lectores de la diaria, una serie de noticias o de contenido donde vos le decís: che, mirá esto bueno que pasó acá. A pesar de que lo bueno puede ser que descubrieron unos niveles de contaminación en la cuenca de Santa Lucía que no están nada buenos. Pero por lo menos te deja ese confort de que hay un grupo de gente que se está ocupando, que dedicó esfuerzo, energía, pienso, reflexión y recursos también para ver qué es eso que está ahí en el agua. Y bueno, lo primero es conocerse y después queremos cambiar alguna realidad. Entonces empezamos a notar que sí, la ciencia, por raro que fuera, le aportaba eso de ser algo
en el fondo que escapaba de esa lógica de, qué mal que está esto, qué mal que está otro, qué mal que vamos, que la pobreza infantil, que obvio, todas esas cosas pasan y muchas de esas cosas son objeto justamente de investigaciones académicas o de la ciencia, ¿no? Argentina tuvo un plan maravilloso dentro del Ministerio de la Ciencia que había que presentar proyectos para acabar con la pobreza, por ejemplo. Acá no hemos llegado a eso, pero sí han habido iniciativas, más que nada acá dentro de la CSIC, en la Universidad de la República, para atender dramas sociales a través del conocimiento. Que por lo general en Uruguay muchas cosas quedan al talenteo o al nivel de involucramiento o de lo que determinados actores de la política sientan que pueden aportar a los temas, pero muchas veces el conocimiento queda un poco relegado. Lo estamos viendo ahora con los problemas de seguridad. Parece que recién ahora se descubrió que hay gente que investiga estos temas, ¿no? Claro. Y a la vez eso también se refleja en la forma. Hay una investigación que dice esto y ya es como que si la investigación dice eso, tiene que ser solo eso. ¿Cómo te llevas con eso de la ciencia como la comunicación de la ciencia con ese título rimbombante de la estudio científico dice la universidad que eso le hace bastante mal a tratar de hacerle entender a alguien que no está en el día a día del trabajo del trabajador del trabajo científico cómo se hacen las cosas, cómo se llegan a las conclusiones, uno hasta dónde puede aseverar algo, qué datos tiene. No ayuda mucho eso, ¿no? Y no se da solo en los grandes portales, se da en los grandes medios uruguayos también. Sí, y se da en las agencias de noticias internacionales que muchas veces son levantadas por los grandes y los pequeños medios porque la crisis de recursos en el periodismo es muy grande, entonces a veces es mucho más barato copiar un cable que poner a gente a ver qué tan así es lo que dice un cable. Hay la fórmula que fue como centrarte en los papers y descuartizar papers o trabajos académicos, digamos. Mi forma de trabajar es ir a la primera fuente de información, en este caso el paper, ¿no? Si vos tenés un cable de una agencia internacional que dice investigadores de la Universidad de Chubut, encontraron tal cosa, bueno, anda a buscar qué fue lo que encontraron, porque para mí hay como un grado de... Cada vez que alguien le dice algo a otra persona, hay parte de la información que se pierde, por el solo, sin mala voluntad, por el solo hecho de que vos resumís algo que leíste. Yo si leo un paper y te cuento de qué va, hay toda una cosa que en el paper yo consideré que no era importante y no te la estoy contando. Si vos haces una nota a partir de lo que yo te conté, se va a perder otro poco más. Si alguien hace una nota y al final como que se va degradando. A mí me gusta tener la mayor cantidad de información posible, así yo la degrado yo y viene con un nivel de degradación, no con varios. Y que, digamos, si no deja de ser un artículo totalmente legible, donde uno no va a entender muchísimas cosas, pero se puede apoyar en que le expliquen con manzanitas y peras esa parte del paper que no... Me imagino que les habrás roto los cocos a muchas personas para tratar de entender cada cosa hasta el hueso, ¿no? Sí, y lo primero es tratar de hablar con alguna de las personas que participó de eso, o sea que, ¿no? Pero más allá de eso, volviendo, hay muchas formas, sí, de contar cosas científicas que en realidad lo que hacen es ampararse como en ese sesgo de autoridad. Si un científico dice algo, entonces ese algo o debe ser o es por ahí. Porque muchas veces también los científicos son personas y hay científicos que opinan de cosas, no sé, le podés preguntar al científico que quieras, ¿no? A Pilar Moreno o a Gonzalo Moratorio, para decir dos de los que trabajaron en el desarrollo de los kits de diagnóstico, si el arbitraje de Peñarol estuvo bien o mal, pero si decís, científico dice que el arbitraje de Peñarol estuvo bien, es lo mismo que podrías decir vos o cualquier otra persona, ¿no? Claro. Ahí está bueno eso que decís, porque en realidad el científico, el experto, sabe de un tema en particular que es súper específico, que ni siquiera es toda una disciplina, ¿no? Es un tema. En el resto se comporta casi como un Lego, como uno más. Esa, digamos, la autoridad existe desde el punto de vista de que es la persona que sabe de esa cosa tan específica, pero en el resto va a tener herramientas un poco mejores tal vez que alguien que no haya terminado la escuela, obviamente, pero... Sí, depende cuál sea el resto también. El resto de la sociedad, digo. No, el resto... perdón, pensé que el resto de los temas. Te quiero decir... en algunos casos seguramente haya ciertas estrategias de desarrollo de
del propio pensamiento que capaz que también lo pueden ayudar. En realidad lo planteo por lo siguiente. Está como muy extendido, me parece, el concepto de, digamos, los que saben tienen que irradiar este conocimiento a los que no saben, y en el medio aparecen los leólagos, el resto de los traductores, digamos, para hacer llegar eso a un público más amplio. Esa puede ser una manera de modelar este problema, pero otra manera puede ser también, primero, bueno, hay que ver si tiene que llegar o no ese conocimiento, de qué forma, a qué sectores, bajo qué premisas, y a su vez el que sabe de algo muy concreto. No es el que sabe puede decirnos todo. Echar luz. Y muchas veces la ciencia actual es muy distinta. Claro. Ya no hay tantos Leonardo da Vinci, ese hombre universal que está al tanto de todo, ¿no? Por lo general, cuando vos ves un todólogo, cuando ves una persona, tenga el grado que tenga, trabaje en el instituto, el laboratorio que esté, que habla de cualquier tema como si tuviera propiedad y no reconoce los límites de qué conoce y qué le falta conocer, por lo general es muy probable que esté frente a un chanta. O sea, exacto. O un mal científico. No, mal y no hablemos de mal y bien, no, pero si dice que sabe de todo, todos los demás, sus colegas saben que es imposible saber de todo. Exacto. Hoy es imposible. De hecho, yo hago notas de cualquier tema, pero no las hago del lugar que sé de esos temas. Es más, hasta acá vine con malabares haciendo y llegué a esto. Creo que lo que me entusiasma que es lo más divertido. Y lo que me mueve es cuando me enfrento a algo de lo que no conocía prácticamente nada y descubro algo que a mí me enriqueció como persona, porque para mí todo este tema de contar la ciencia es ¿a quién no le gusta en el momento X, hoy, mañana, saber algo de lo que sabía en el momento X-1, un poco antes? O sea, a todos nos gusta incorporar algo que no teníamos en... Igual asumís eso de que el público está deseoso de recibir estos contenidos, porque yo es algo que lo pongo en duda. No, pero son cosas distintas, me parece. Y pará, no sé si estos contenidos, pero hay muy pocas personas, calculo, que te digan no me vengas con nada nuevo. No me vengas con el partido de Uruguay de hoy porque ya vi el partido del año pasado. ¿No? Está bien. A todos, sea lo que sea que les gusta, todos quieren que su experiencia, sentir que su vida tiene algo de incremental en alguno de los 40.000 ejes que le puedas asignar. Hay una cuestión también ahí hasta del aprendizaje, o sea, de aprender algo nuevo que incluso después hasta difundirlo en una charla entre amigos. O sea, te enteraste de una cosa, abriste una conversación nueva. Sí, pero yo lo que oí es que a veces está un poco sobrevalorado está sobrevalorado el deseo generalizado de consumir hasta cuestiones culturales. Para mí está latente pero lo que pasa. Hay que laburar para que lo sea. Eso está clarísimo. Te hago una pregunta anterior que se me vino. Hace poco salió una encuesta que encargó la ANI sobre la percepción de la Te iba a decir la tercera, porque a mí me parece una cosa horrorosa. No lo que hace la ANI, la forma en que se hace la encuesta, lo que pregunta la encuesta, cómo está planteada la encuesta y todos los supuestos que están en la encuesta que no se hacen explícitos y que inciden en los resultados de la encuesta. Pero no hay algo así, yo creo por lo menos, que no hay algo así en el mundo como gente con ganas como si fuera algo inamovible. No, claro. Uno crea, no intencionalmente, no en esa cosa de Watson que decía, dame 2 niños y uno te lo saco a uno cirujano y al otro enfermero, porque con el condicionamiento del conductismo, ¿no? Pero no hay algo así como algo que la gente desea y algo que la gente no desea que sea objetivo y que el mercado o quien quiera debiera satisfacer o guiarse por eso. Las sociedades vamos construyendo aquellas cosas que creemos que son valiosas y que no son valiosas, vamos construyendo ciudadanía y bueno, de alguna forma en el mundo y en la sociedad en la que nos criamos, vamos estableciendo algunos valores de cosas que nos gustan o no nos gustan. En Uruguay está muy valorado saber cómo salió la selección, si jugó un partido en el día anterior. Pero no es algo que venga impreso en los genes o algo, ni tampoco que podamos decir que a todo el mundo le interesa saber cómo salió su selección el día anterior en todo el planeta, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. De hecho, no sé, capaz que hoy hubo un campeonato de handball, de una liga femenina de hasta 12 años, y a nadie le interesó el resultado, capaz que obtuvo un título Uruguay hoy. Hay algunas cosas que en una sociedad se aprecian y otras no se aprecian. Y eso no es algo que sea una propiedad de los sujetos, sino que es algo propio del lugar en el que estás.
el interés por la ciencia nos zafa de eso. Entonces, cuando vos haces una encuesta y decís a X% de la población se interesa en temas científicos porque busca información, pero no analizás cuál es la oferta de información esa, qué pasa con esa oferta de información, cómo se da, cuál es el acceso de las personas a esa oferta de información, hacer conclusiones así en el aire, que la oferta de la ciencia es tal y la gente le interesa porque consume eso, es como una cosa para mí muy rígida que no refleja. No, que incluso dan valores parecidos, por lo menos en las dos anteriores, de interés de la población en deportes y en aspectos científicos. Dan igual los niveles. Y, qué raro. Hay cosas ahí hay sesgo de decir, ¿a usted le interesa la ciencia? Y bueno, vas a decir, no, para nada. De ninguna manera. Eso es lo que decía, que a veces están mal planteadas, me parece. Te digo una observación que a mí me parecía totalmente ilógica la forma que está hecha la encuesta, ¿no? La encuesta tenía, por él, 30 preguntas, no recuerdo bien ahora, pero eran más de 30 seguro. Y la pregunta, ponerle cerca de la 21, 22, 23, era... Diga qué palabras usted asocia con ciencia. Y la gente tenía que decir unas palabras y después en la encuesta te armaban con una nubecita, ¿viste? Esa que si la palabra más grande, que está más representada. Perfecto. Pero era la pregunta 21. Entonces, las 5 palabras más grandes que salían en ese resultado, en esa nube, eran todas palabras que ya habían sido mencionadas en las 20 preguntas anteriores. Innovación, tecnología, invento. Claro. Entonces, si vos... Eso ya anula el resultado propio que da la encuesta, como metodológicamente. O sea, no puedo hacer una pregunta de asociación libre cuando hace media hora que le estoy hinchando las cataplines a la persona, diciéndole, ¿usted cree que la innovación el Uruguay debería elegir más innovación para el desarrollo? Entonces salía innovación, desarrollo, tecnología. Entonces, eso... Hay encuestas que no miden nada. Yo creo que esa es una encuesta que mide muy pobremente algo y que tiene mucho supuesto. Pero más allá de eso, es una herramienta válida para tratar de acercarse a algo. Yo creo que las necesidades de la gente se construyen y creo que, bueno, ahí nuevamente, tendiendo un puente con la enseñanza. Estamos muy acostumbrados a percibir que la matemática es difícil, que la física es difícil, que es aburrida, que solo es para gente brillante y que si no tenés capacidades mejor dedícate a estudiar comunicación, que fue lo que hice yo, ¿no? Pero son todos mitos que nos vamos haciendo. Sí. Ni la matemática es tan difícil, ni precisás ser tan brillante. El asunto es que cuáles son los incentivos que damos, de qué forma tratamos de transmitir algunos conocimientos, y eso va construyendo realidades. Si vos estás convencido que las matemáticas es algo que no es para vos porque te falta algo arriba en el marote, y probablemente si te convencieron de eso, cada vez que saco matemáticas sacas para el otro lado. Antes de ir a la tanda, Leo, te quería hacer la última consulta de este bloque. Me parece, te he escuchado, creo en una entrevista en La Canoa, hace un tiempito, que sos particularmente puntilloso en no simplificar el lenguaje cuando haces tu tarea de comunicar ciencia. Que es una tendencia también que muchas veces se busca, ¿no? Evitar los nombres raros como si fuese algo productivo. En eso estás convencido. Es que el problema de la ciencia no es que tenga nombres raros, porque a veces hay sustantivos que no tienen un sinónimo y tenés que usar ese. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, incluso cuando hablas de ciencia para niños. Si hay una etapa donde adquirimos nuevo lenguaje, nuevas palabras y aumentamos nuestro léxico, es en la infancia. Y los niños no es que vos te acercás y le decís mancuerna y le sacás el libro de la RAE y le decís pesa para hacer músculos. El niño escucha o la niña escucha mancuerna, ve la mancuerna, ve el contexto en que, y se hace una idea de cuál es su significado. Y si vive en la casa de una persona que hace pesas, mancuerna va a ser una palabra significativa que se va a incorporar a su léxico. Si nunca más se enfrenta a un gimnasio, una mancuerna, capaz que se lo olvida, ni fu ni fa. Y lo mismo pasa con cualquier término, por complejo que sea, de la ciencia. En la medida que es el mejor término para explicar algo y entendés el contexto en el que se usa y para qué se usa, si la nota que vos hiciste o el paper que escribió ese investigador, investigadora o lo que fuera es relevante y la persona se vuelve a encontrar a eso, va a agregar la nueva palabra. Se acabó todo el drama. El problema de contar la ciencia no son las palabras, esas, por lo menos esas técnicas. Son otras cosas. Pero es lo mismo que contar cualquier otro fenómeno. ¿Cuánta gente está escuchando lo que pasa en Ucrania y no entiende realmente lo que pasa en Ucrania?
¿no? Entre Ucrania y Rusia, porque vos podés dar información sin dar el contexto para entender esa información. Y a veces, así como la política internacional es complicada, a veces la ciencia requiere mucho contexto para que vos puedas valorar si esa palabra rara, ¿hago el esfuerzo de incorporarla a mi léxico? O la verdad que no, tengo la cabeza muy llena de otras cosas, esto parece no ser importante. Esa es la labor de la divulgación de la ciencia. Tratar de mostrar qué tan interesante puede ser que incorpores algo que ayer no tenías en tu horizonte, digamos. Fede, no sé si nos pasa todos los jueves. Sí. Pero lo que es seguro hoy es que nos pelotearon a ejemplo. O sea, sí, arrancamos muy mal. Muy mal. O sea, nosotros dos fue un desastre a nivel. Somos dos y Leo impresionante. Empezó a desplegar una cantidad de ejemplos para dejar en claro lo que quería decir. Vamos a prepararnos en la tanda. Sí, nos achicó. Pero después también me gustaría saber si finalmente escribió o no un artículo de educación. Ahora lo vamos a ver. Dale. Seguimos charlando con Leo Lagos en Rasca la Cáscara. ¿Hace cuánto no te llaman para hablar de otra cosa que no sea comunicación de la ciencia? Hace tiempo, lo cual es bueno. Claro, es lo que te iba a decir, porque podríamos estar hablando en otra época de muchísimas otras cosas. ¿Cómo te llevas con el tema de los formatos? Hablábamos de bueno, que hay como una fórmula de centrarse en los papers ahora, que es lo que leemos en la diaria habitualmente, pero estuviste en tele, hiciste radio, aunque capaz que no radio con este perfil, pero ¿cómo es la discusión del formato de acuerdo a lo que vos estás queriendo comunicar? O sea, también te traigo a la discusión del principio, ¿no? El formato en general viene antes, porque a veces pasa, en realidad el formato capaz que tendría que venir después, porque de acuerdo a lo que yo tengo que mostrar, el formato, pero esa discusión, ¿cómo la has vivido en los laburos que te ha tocado hacer? Mirá, el tema de formato para mí es fundamental cuando hablas de cualquier cosa, y la ciencia en particular, que es lo que estamos hablando. De hecho, esa idea de que hay que traducir los papers, en realidad es como, yo últimamente estoy bastante peleado con eso, no hay que traducir nada. Lo que pasa es que no es que el paper está en chino y vos lo tenés que pasar a español. Toma el guante porque... Pero es que es una frase, bien, yo la decía hasta hace poco y me empecé a pensar... Poner en contexto, claro, rodear. No hay que traducir, o sea, no es un ejercicio mecánico de agarrar lo que piensa fulano y se lo paso a sultano. Porque el paper no es que los papers, digamos, son como si lo comparás con una novela, es un lenguaje mucho más seco, menos florido, no hay nada personal, hay todas unas reglas que se siguen, pero porque es una comunicación dirigida a otras personas. Entonces, el contexto en el que se produce una comunicación determina la forma en que se da esa comunicación. Entonces, uno no es que tenga que traducir. Y es saludable que sea así, ¿no? Si no, la disciplina no va a poder crecer. Claro. Si cada vez que nos juntamos en el Congreso de los neurólogos empezamos a recapitular lo que fue del primer día de la neurología, no llegamos más. No, los congresos durarían 100 años para llegar a, bueno, ¿y qué es lo nuevo, no? O sea, es saludable que se escriba para un público cerrado entre pares. Es ideal, es fantástico, es una forma maravillosa de contar lo que se ha hecho. También tiene sus perversiones el formato, y ese es otro tema aparte. Pero no es que uno tenga que traducir eso para otra cosa. Uno tiene que poner eso en otro contexto de comunicación distinto. En un diario vos tenés una forma de comunicarte con los que están del otro lado, que bueno, es justamente escribir. Y eso te permite otra profundidad, otra forma de analizar las cosas, otros tiempos. Escribiendo todos parecemos un poco más inteligentes y locuaces que hablando así en vivo, ¿no? No sé, desde las muletillas, las cosas que uno repite, cuando uno empieza oralmente, abre paréntesis, que no termina. Alcanza con transcribir un programa de radio para darte cuenta nunca. Que podrías haber dicho una cosa mucho más directa, ¿no? Sí. Entonces, la prensa escrita tiene una ventaja en ese sentido, que es esa inmediatez. Hay determinados tipos de audiovisuales como los que yo hacía, que tienen guión, que es una cosa
pensada y editada. No digo que los otros no sean pensados, digo, pero cuando vos primero escribís el guión y después rodás, también tenés como lo mejor de esos dos mundos, porque el guión lo pensaste 30.000 veces, ves cómo vas a hacerlo, y eso después sale con armadito de una forma distinta a si tenés un programa en televisión de una entrevista en vivo, donde ahí están en juego la habilidad del entrevistador, la ocurrencia del entrevistado o la entrevistada en ese momento, y a veces también quedan frases abiertas o lo que fuera, o como estoy haciendo yo acá en la radio, que encima la radio tiene esa cosa de familiaridad, de confort que no tiene la televisión. Y nosotros, desde que empezamos a hablar, abrimos 40.000 paréntesis. ¿Qué no les vamos a cerrar? No, pero es que es no pasa nada. Es lo lindo de una charla. Entonces, ¿deberíamos traducir este programa a algo que es mejor? No, este programa, parte de la calidez y de lo lindo que tiene, es esto que se está generando acá, que vos te das cuenta que están dando unas personas en vivo sin un guión y que están diciendo las cosas a medida que se les van ocurriendo y que se les van disparando, y algo que vos decís cambia lo que yo vengo diciendo y lo que yo digo cambia lo que vos vas a preguntar a continuación. ¿Hay que traducir esto? No, no hay que traducir nada. Déjenlo así como está, tan precioso. ¿Queremos luego hacer un rasca la cáscara escrito? Y bueno, vamos a tener que apelar a otros códigos y a otras cosas. Y será un otro rasca la cáscara. Y con la ciencia pasa lo mismo. No es que los científicos hablen en chino, entonces precisan un traductor. No, lo que quiso decir esta investigadora, que hace 450 años que está estudiando las cianobacterias en el Río de la Plata, no, yo no preciso, no hay que apadrinar nada, decir, no, ella es incapaz de hacer que los demás lo entiendan. Vengo yo, el salvador divulgador, al lograr ese clic. No, lo mío es, yo disfruto mucho escribiendo, me gusta, la escritura para mí de un artículo tiene que ser linda y atractiva de per se. Y una vez que uno tiene esa escritura linda y atractiva per se, que no sé si la tengo, pero yo trato de escribir de una forma que me satisfaga literariamente, digamos, o estilísticamente, lo que quiera. Después tengo que tratar de trasladar ese maravillamiento que yo tuve al enfrentarme a algo que no conocía y contárselo a otros con el objetivo de tratar de reproducir ese entusiasmo. No diversión, o te pregunto, porque hay, me parece que muchas veces está un poco asociado a que como la ciencia es un embole, hay que hacer algo que sea divertido. Hay como algo atrás de eso, ¿no? Como el científico de túnica es aburridísimo dando una declaración, hay que hacerlo con cosas locas y divertidas. Lo estoy diciendo de una manera tan peyorativa que obviamente me parece que no estoy de acuerdo, pero ¿cómo te llevas con eso? Con la diversión. Lo que pasa es que, bueno, uno si va a leer un paper en una revista científica buscando reírse un rato, está pescando la pecera equivocada. Pero en el producto... Como tampoco si va al tablado a ver los resultados de una investigación, también está pescando en una pecera equivocada. En el paper no, pero en la pieza de comunicación científica... Hay como a veces una sensación de... Sí, lo que pasa es que el paper es una pieza de divulgación científica. No de divulgación, porque ahí entramos en la terminología. Divulgación se supone cuando vos empezás a comunicar cosas que no es entre pares, justamente. Exacto. El paper está pensado para un colega. Es una digo, comunicación de la ciencia entre pares. Es una comunicación. ¿No sienten que hay como, digamos, un gran acuerdo en que tiene que ser divertido eso que sale para afuera? Más que divertido, pero acá es donde entra esta charla que decía Leo recién, que se dispara hacia lugares distintos. Yo entraría a jugar a la creatividad. Claro, pero podría ser politizado. Eso que salga de afuera de esa comunidad de pares que estuvieron discutiendo, sí. En lugar de que sea creativo o que sea divertido, tiene que ser politizado. Tiene que politizarme esto que estás haciendo porque es la manera que tiene la sociedad de ser mejor sociedad. Te pongo un ejemplo. Yo lo llevaría a otro terreno anterior todavía al politizado y para meterme en camisa 11 varas, digamos, erotizado. O sea, para mí, toda comunicación tiene que tener algo de seducción, no de una seducción sexual. Pero si yo lo que digo ahora no despierta interés en ustedes, si ustedes previamente no tienen interés de escuchar al entrevistado que traen acá, si no hay esa seducción de ver qué piensa el otro, para dónde va y mantener la atención del otro, cualquier comunicación fracasa. Yo siempre pongo este ejemplo. Entonces,
Si una nota de ciencia empieza con un chorrete de 50 datos, sin contexto ni nada, no sé, si es una nota de química, empiezo a nombrar elementos y propiedades de los átomos, no sé cuánto, y después a la media hora me acuerdo decirte que eso es importante para tal cual otra cosa, capaz que te perdí, pero no es que te perdí por no hacer un chiste. Es cómo uno va construyendo la comunicación con el otro. Y eso nadie creo, ni siquiera un político cuando está hablando de algo muy entretenido, nadie quiere que el otro se duerma, cuando un político está hablando de algo lo más anodino, nadie quiere que la otra persona se duerma en el medio de la oración que vos estás diciendo. Pensemos en una interacción cara a cara. Claro, si yo estoy hablando con alguien y el otro empieza a bostezar, puede ser que esté muy cansado, puede ser que trabaje 18 horas por día, o que haya dormido mal, lo que fuera. Pero también, ahí es donde uno tiene que mirarse, capaz que lo que yo estoy diciendo no se lo estoy diciendo de una forma que le resulte interesante. En ese sentido sí tiene que ser entretenido el artículo de ciencia, pero claro, también el artículo de política y el artículo de deporte. Me refiero a la diversión más específica. Claro, no es que la ciencia sea per se aburrida, ni tampoco quiere decir que interesar a alguien en temas científicos sea poniéndose una nariz de payaso o haya que agregarle un chiste cada 2 líneas. Yo lo que pasa es que tengo ese pasado que me persigue de correr el gol es gol, que para mí el humor es una herramienta muy linda de contar las cosas. Claro. Entonces, para mí no le quita seriedad a una nota sobre ciencia si vos haces algún chiste que viene a colación. Claro. Porque esa es la otra. Por otro lado, a veces uno piensa que si haces humor se le quita seriedad a la cosa. Uno puede hablar de las cosas sin duda más profundas del mundo con el humor, o puede hablar de cosas muy livianas con seriedad. O sea, hay que sacarse ese miedo de que... Yo creo que cuando uno habla de ciencia lo que más importa es tener cierto rigor. Ser fiel a los datos y ser fiel a la intención que tuvo el grupo de investigación al llegar a esos datos. Entonces a veces esos títulos que dicen estudio de muestra, más allá de que pueda parecer cierta pereza, está bueno que vos pongas estudio de muestra porque esos resultados se aplican solamente a ese estudio. Hoy tuve una conversación con un amigo que trabaja en un medio también, porque hoy di con un paper que hablaba de unos monos, que había una isla, no recuerdo bien, disculpen ni qué especie de monos ni qué isla era en cuestión, pero que tenían conductas homosexuales bastante frecuentes. Incluso tenían más conductas sexuales hacia monos machos, o un mono macho hacia un mono macho, claro, que hacia las hembras. Y bueno, y analizaban ahí unos componentes hereditarios y explicaban por qué eso podría ser oportuno. Entonces, pero en un medio salió esa noticia que era una población de monos de una especie en una isla pequeña y reducida. Los monos. Salió, el titular decía como algo así como: los monos prefieren tener relaciones homosexuales que con las hembras. Entonces, es una generalización que no correspondía. Claro. Y en la comunicación científica esas son las cosas que espantan y rompen la confianza de los investigadores con los periodistas. Una cosa es decir que en una isla acotada, en un estudio acotado, pasó eso, y otra cosa es decir que todos los monos, que aparte estaríamos incluyendo millones no, pero unos cuantos cientos de especies, dentro de las cuales los seres humanos también somos monos, es una generalización que no aplica a algo muy particular. Y el investigador, por esto mismo que vos decías, no solo no sabe de todo, sino que aún sabiendo mucho de algo determinado, lo que observa siempre lo observa en base a un conjunto de datos muy restringidos, por lo general que se desprenden de un diseño experimental que tuvo que hacer para sacar otras variables que pudieran estar incidiendo. Entonces, la buena ciencia por lo general habla siempre medio en condicional, ¿no? Claro. Lo que observamos estaría demostrando que en determinados contextos la conducta de tener sexo entre machos, claro, se favorecería cierta adaptación de los monos a... Incluso hasta por el uso estadístico de las cosas, uno puede decir causa-consecuencia, no tiene... Y al periodismo por lo general el condicional no es algo que le gusta, ¿no? Y menos al periodismo deportivo. El deportivo llegaría en el próximo periodo de pases. Se nos está acabando el programa aquí, sí. Que yo tengo la última, pero vos... No, a mí me queda... Sí. Claro, capaz que es abrir una ventana que quede abierta. Que me gusta que quede abierta. Siempre nos pasa lo mismo. Hay que ventilar porque las enfermedades respiratorias están al orden del día. Ya lo dijo un amigo, se pica al final este programa y siempre se termina. Sí, no, que está vinculado a esto que recién también Leo decía y que
incluye el periodismo también, que es, ¿dónde está este último tiempo la apertura? Si la apertura está desde el lado de los investigadores, porque hay investigadores también que son muy buenos divulgadores y comunicadores, ¿no? Y que han logrado, digamos, romper como esas barreras y generarse un espacio, ya sea a nivel digital, a nivel de medios, etcétera, de difundir desde su conocimiento específico con un montón de herramientas, porque al haber sido parte también de esas investigaciones. Y también hay un punto en el que hay una mirada desde la academia todavía un poco de generar quedémonos en nuestra comunicación. Este investigador divulga porque, es un vendehumo. Porque es un mal investigador o no quiere laburar. Exacto. Entonces ahí mi pregunta está en ¿dónde está dándose la apertura? Si hay una apertura porque desde el lugar de los medios se está viendo también la posibilidad de tener espacios de mayor divulgación, o también desde el lado de la academia, o es una mezcla de las dos, o también desde el lado de la academia se está viendo, tenemos que también ir al encuentro, ir a una búsqueda de ya no solamente quedarnos entre los pares, sino también generar nuevas divulgaciones. Me quería esa pregunta, porque yo siento que hay una mayor divulgación en algunos aspectos y en algunos ámbitos, pero a su vez también después me encuentro con este es un vendehumo. Entonces, no sé, como que me queda esa pregunta ahí picando y la dejé abierta y abrí la ventana. Bueno, es un tema lindísimo. Si quieren vengo otro día. No, si les interesa mi opinión, porque ustedes dos podrían hablar horas también sobre cada uno de estos aspectos. Pero bueno, vos también estás en un vínculo. Pasan muchas cosas, o sea, creo que sí que hay una generación a medida que más sencillo. Antiguamente se veía como un demérito divulgar. En Estados Unidos está estudiado, creo que hasta se llama el efecto Sagan, por Carl Sagan. Uh-huh. No era algo bien visto, pero también, por lo que uno más o menos puede ir viendo, es algo muy de la vida académica, ¿no? En Uruguay, generar la menor cantidad de olas posible es algo bueno, ¿no? En la academia a veces hay cosas que funcionan medio como en el cuartel. Entonces, ¿para qué salir a hablar a, no sé, miles de personas si al que tengo que convencer es al jefe del laboratorio, la unidad del cargo? Voy a tener que concursar, mirá si digo algo que justo perjudica mis chances. A veces no exponerse también es una estrategia en este juego de suma cero que es la vida. Eso ha ido cambiando ahora, y me parece que ahora incluso el péndulo se pasó para el otro lado. Porque yo, por lo menos, es algo que reitero varias veces, noto que hay como una exigencia de que los científicos y las científicas, además de hacer buena ciencia, tienen que ser buenos comunicadores y estar dispuestos para comunicar. Y eso es una exigencia totalmente tonta. O sea, a un científico o una científica, lo único que le puede pedir la sociedad es que haga buena ciencia. Si encima le gusta contarla, si tiene dotes o lo que sea, fantástico. Pero también hay una cuestión de esas, que no todos somos... O no todos son, porque yo tampoco sé si me dedico a esto, supongo que alguna competencia tengo, pero no todos somos buenos o nos gusta la comunicación. Y ahí también hay otra interfaz que es necesaria a veces. O sea, en mi caso yo no soy una persona que genere ciencia, pero me gusta contarla, y es válido. Pero también puede pasar que haya un científico o una científica que le guste contar su ciencia o la que hacen otro, y es válido. Pero también es válido que haya un científico o una científica que no le guste contar ni la ciencia que él hace, ni la que lee por ahí. Y está perfecto, porque cada uno que sea bueno en lo que disfrute haciendo. Y a los científicos lo que pedimos es que hagan ciencia. O por lo cual se les paga, se los remunera. También es cierto que ¿cómo? Nuevamente volvemos y no es porque esté en Uniradio, pero ya que la mayor parte de la investigación se realiza en la universidad, y ya que en la universidad no existen investigadores que solamente investiguen, también tienen tareas de docencia y también de investigación, de extensión. Por lo general el científico y la científica uruguaya tienen algunas instancias donde hacen otras cosas. Hacer docencia, una de las primeras cosas para fogonear a alguien en la comunicación con otras personas es la docencia. O sea, vos sabés cuando se te está durmiendo en la clase y sabés cuáles son los trucos para, en esta cosa, no de ser payaso, pero sí cambiar tonos de voz, inflexiones, pausas, son formas de hacer que inconscientemente todos vamos desarrollando esas cosas para hacer
la atención del otro no decaiga. Pero entonces, bueno, en Uruguay casi que no existe el investigador puro, una persona que está desde que se levanta hasta que se va a dormir solamente pensando en su laboratorio. Están pensando en dar una clase, están pensando en otras cosas. Y está bien que piensen en cómo comunicar lo que hacen. Pero si no quieren hacerlo, también está bien. Yo la mía me la voy a guardar para la próxima invitación de Leo. No, me parece perfecto, pero lo que nos está pasando se es termina. Esto, que se nos queda la cáscara, se termina. Para mí tiene algo de bueno, que se quede corto, pero... ¿A vos te gusta dejar esa sensación de necesidad? No sé, muchas gracias, Leo. Vamos a estar convocándote seguramente. Gracias por la invitación, pero bueno, siento que me acaparé todo el programa. O sea, ustedes tenían cosas para decir. Era para eso. Era para eso. Es que te llamaba para eso, Leo. Hasta el jueves que viene.